chat y las vamos a ir organizando, ¿sí? Entonces, tenemos acá el desafío, ¿verdad?, de cómo podemos evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes en estos contextos de actividades asincrónicas y sincrónicas. Contarles que en la UNIE esto nos pilló evidentemente como a todo el mundo, ¿verdad? Con varias inquietudes, con una inexperiencia respecto de lo que implica la educación virtual. Pero rápidamente el contexto nos va obligando a aprender a usar una serie de elementos y también a ir leyendo experiencias en otros contextos, a ir conversando con colegas que ya han pasado en unos meses atrás nomás por la misma situación. Así es que hemos ido recopilando una serie de elementos para que nosotros vamos a poder entrar con los hay un micrófono que no está silenciado, profes. vamos a tener Primero, ¿qué abordaremos hoy? Vamos a abordar la pregunta clave del proceso, ¿para qué estamos evaluando en este contexto online? Muy brevemente, porque nos vamos a situar desde ahí, desde una actividad que vamos a hacer con ustedes, donde vamos a respondernos a esa pregunta, vamos a ir a cuál es el foco de hoy día, buscar y presentarles algunas propuestas. Y para eso vamos a recoger ejemplos concretos. Teníamos hartos ejemplos, pero tratamos de seleccionar aquellos que sean diversos en áreas. Vamos a trabajar con un área de la ciencia, un área de humanidades y un área de las ingenierías, ¿ya? Pero la gracia es que todas estas herramientas las podemos ir adaptando. Entonces, ojalá que las preguntas las podamos ir focalizando en sus áreas. Yo trabajo en tal área y no se me ocurre qué hacer en tal cosa. Bueno, abordémoslas desde ahí para que vayan pensando desde ya. Y finalmente, ¿qué podría incorporar? Entonces, vamos a trabajar en una pequeña actividad también que busca que ustedes piensen desde ya qué cosas podrían incorporar respecto a la discusión de hoy. Y vamos a dejar algunos links para poder ir diseñando actividades de estos recursos, ¿ya? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo ingreso? Hay algunos que les resulta muy fácil eso, otros no tanto. Y vamos a dejar algunos recursos ahí para que ustedes puedan revisar cómo se usa, ¿ya? Y por otra parte, mañana vamos a trabajar sobre los criterios de calidad, que implica que una evaluación sea de calidad en este contexto, y nos vamos a centrar después en lo asincrónico, ¿ya? Vamos a trabajar directamente en aquellas actividades que podemos hacer en tiempos distintos con los estudiantes, pensando en la necesidad de que eso ocurra, porque hoy día sabemos que en nuestras casas y en la casa de nuestros estudiantes están pasando cosas distintas todo el día, ¿ya? Por tanto, tenemos que buscar alternativas para que los estudiantes puedan escoger el mejor horario. A veces el horario en que los papás están trabajando o que el hermano chico está durmiendo, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a pensar en algunas actividades que nos permitan orientar ese espacio. Lo mismo, ¿qué podría incorporar a mi docencia entonces? Y finalmente, ¿cómo hacer estos recursos en particular de forma asincrónica, ¿ya? Esa es la idea de la ruta que vamos a seguir. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer entonces es ¿para qué evaluamos y qué evaluamos? ¿Ya? Este chiquillo acá, vamos a imaginar que es alguno de nuestros estudiantes, traten de ponerle nombre, ¿ya? ¿Quién se imaginan inmediatamente de alguno de sus estudiantes? A los que están ahora no los conocemos tanto, así que si tienen alguno en mente de años pasados, la idea es que nos preguntemos esto. Primero, ¿para qué evaluamos? Y aquí tenemos dos respuestas. Evaluamos por una parte para lograr que el aprendizaje se logre, ¿ya? Es decir, evaluamos para que el estudiante pueda dar el pasito, pueda aprender a dar el pasito en la escalera, pero también evaluamos para determinar el logro, para saber si llegó al escalón, ¿sí? Evaluamos para esas dos cosas. A eso en educación le llamamos fines pedagógicos y fines sociales de la educación. Y por eso es tan importante esta pregunta, porque la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo yo hoy día, como un profesional responsable en mi área, me estoy asegurando que la educación que estoy impartiendo realmente mis estudiantes la están logrando, ¿ya? Primero, ¿por qué? Porque tengo un rol social, pues yo soy matrona, soy ingeniero, soy enfermero y por tanto necesito dar cuenta a la comunidad, a la sociedad, básicamente, de que este sujeto logra aquello que yo me comprometí a formar, ¿ya? Entonces hay una responsabilidad y por eso nos agobia esto. Pero también tengo la responsabilidad de que ese estudiante que está de alguna manera confiando en nuestra institución y en nosotros, le estamos dando todas las oportunidades posibles para que aprenda, ¿ya? Y desde ahí entonces el fin pedagógico de la evaluación no puede ser algo que se nos olvide,
sino que la evaluación requiere que yo recoja esos saberes, recoja cómo están desarrollándolos y busque formas en que ellos puedan mejorar. A eso, los profes que han hecho el DDU, ¿verdad? O que han traído algo de formación en educación, le llamamos habitualmente evaluación formativa y sumativa, ¿ya? La evaluación formativa es la que retroalimenta, la que busca recoger evidencia y mejorar. Y la evaluación sumativa es la que dice, ok, yo te di estas oportunidades y usted lo logró o no lo logró. Y le puedo informar a la sociedad aquello, ¿ya? Todas estas cajitas que aparecen abajo, que está la malla de derecho, aquí la robé un ratito, esta malla en particular tiene cajitas adentro, pero que tienen un sentido y una razón de ser, ¿verdad? Las diseñamos en nuestros comités curriculares en la USACH con harta dedicación, le ponemos harto empeño a crear mallas curriculares que efectivamente responden a ese perfil de egreso, a ese sujeto que quiero formar. Y desde ahí entonces cada uno de ustedes, en una de esas cajitas o en varias de esas cajitas mucho, tenemos responsabilidades específicas. Hacer que el estudiante logre mejorar el aprendizaje y por otra parte, certificarle a la sociedad que él lo logró, ¿ya? Con esa idea en la cabeza, entonces, vamos a pensar que tenemos distintos roles en nuestras mallas, ¿ya? Lo primero decir que tenemos un perfil de egreso que formar, y yo siempre me imagino esto como una especie de malón, ¿ya? Entonces yo digo, ok, tenemos al final del proceso que alcanzar a desarrollar a un sujeto que tiene ciertas características. Y el malón significa que yo ¿con qué me voy a poner yo? ¿Ya? Y con qué me voy a poner yo en la malla significa qué voy a otorgarle a mi estudiante para que se transforme en ese sujeto que nosotros esperamos que se transforme, ¿ya? Entonces de ahí nuestras mallas están conformadas a grandes rasgos, vamos a hacer una definición más específica después, pero están organizadas en aquellas asignaturas que nosotros decimos que alfabetizan en los fundamentos básicos, en las teorías, en los procedimientos, en las metodologías de la profesión, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que son aquellas asignaturas normalmente de los ciclos básicos, donde los estudiantes aprenden los lenguajes, formas de representación y métodos que utiliza la disciplina, ¿sí? Y tenemos acá asignaturas que le vamos a llamar de alfabetización, al ciclo básico, ¿verdad? Como ustedes quieran llamarle, pero que son asignaturas normalmente masivas, ¿verdad? Asignaturas que están muy orientadas a que el estudiante pueda incorporarse en los lenguajes de las disciplinas, y eso implica una dificultad específica, ¿cierto? Por otra parte, tenemos asignaturas que buscan aproximarnos como estudiantes, estoy diciendo, a la profesión. Es decir, asignaturas que van generando ya los saber hacer de la profesión. Yo trabajo particularmente en esas asignaturas en el pregrado. Son asignaturas que buscan que los estudiantes logren ya aprender cómo se hace mi profesión, y desde ahí me voy aproximando a diversas situaciones profesionales que hacen que logremos, digamos, impregnarnos de aquellos elementos, ¿ya? Y hay otras asignaturas que tienen otra complejidad y que están asociadas a interactuar con la comunidad, ¿ya? Normalmente estamos hablando de asignaturas prácticas, pero también asignaturas que implican laboratorio. Por ejemplo, yo tomo una responsabilidad auténtica en eso, son investigaciones reales, hay animales muchas veces incorporados en los procesos, etcétera, que requieren entonces que yo tenga un contexto específico para desarrollarse, ¿ya? Y además, si le metemos toda esta complejidad de que tenemos mallas que tienen distintos elementos, además de eso, tenemos diversidad de áreas de conocimiento. Nosotros nomás tenemos muchísimas facultades, y adentro de esas facultades además hay distintas formas de ejercer y de desarrollar ese perfil de egreso. Por tanto, necesitamos entonces considerar cada una de esas condiciones específicas, ¿ya? Con esa complejidad les quiero hacer una pregunta, ¿ya? La primera pregunta va a ser, ¿cuál es su aporte entonces? ¿Cuál es su aporte en ese profesional que estamos formando? Cada uno piense en el enfermero, en la doctora, piense en esa ingeniera que está formando, piense en todos aquellos profesionales que usted está formando, y entonces hágase la pregunta, ¿qué deben aprender mis estudiantes en esta asignatura? ¿Ya? Vamos a buscar una pregunta que va a tratar de priorizar, ¿sí? Va a tratar de decir, ok, a ver, yo necesito formar este sujeto y yo estoy puesta en este nivel, estoy en segundo año, y estoy trabajando en segundo año y mi asignatura tiene una orientación más alfabetizadora. Entonces, bueno, ¿qué tengo que aportar? ¿Qué tiene que saber este sujeto terminando este proceso? Lo vamos a hacer redactándolo como ustedes quieran,
Y para eso vamos a utilizar la primera herramienta, ¿ya? Esta herramienta la vamos a utilizar con doble fin. Nos va a servir para la actividad que estoy haciendo yo ahora, pero además de eso, nos va a servir para que ustedes puedan usarla. Es una herramienta gratuita que a mí me gusta mucho, se llama Padlet, ¿ya? Y se fijan que acá tenemos a la universidad de fondo con muchos estudiantes, cosa que no está pasando ahora, pero me pareció una linda forma de rememorar ese momento, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos a Padlet y yo les voy a mandar un link por el chat, ¿ya? Donde vamos a tratar de respondernos esa pregunta, como ustedes quieran responderla. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ya, les voy a mandar en el chat entonces, para que se incorporen a la actividad. Ahora sí. Entonces, van a pinchar, aquí en el chat aparece un link que dice padlet.com/NicolaBricot y ahí entonces pinchan solamente. Y lo que vamos a hacer es ingresar, les voy a compartir pantalla para que vean cómo se usa. Y aquí estamos en mi Padlet. Como les digo, esta es una herramienta gratuita. Y la idea es que, como muy bien están aquí anotando los profes, pueden hacer anónimo o pueden poner sus nombres, ¿ya? La idea es que busquen más o menos dónde están. Si son asignaturas de alfabetización, de ciclo básico, teóricas, etcétera. Si son asignaturas más profesionales, asignaturas prácticas, asignaturas de investigación, asignaturas de habilidades genéricas, asignaturas sello, etcétera. ¿Sí? Entonces se van a ir poniendo, aparece un link aquí chiquitito, una crucecita, donde van pinchando, y ahí van a entonces aparecer sus post-it, ¿ya? Entonces pueden anotar arriba, pueden poner su nombre, la asignatura, si es que lo quieren, y si no, para ustedes, ¿ya? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué es? Yo voy a hacer el mío, ¿sí? Voy a agregar el mío y les voy a ir contando qué implica. Si no se inspiran suficiente, miren los Padlets de los colegas. Como Nicola Bricot, y yo puse que mis estudiantes tienen que aprender a diseñar instrumentos de evaluación para el aprendizaje de las ciencias sociales. Entonces vamos a dar 2 minutitos para que usted, lo primero que se les venga a la mente, ¿qué es aquello que yo tengo que lograr con mis estudiantes al final? ¿Qué tienen que aprender? Disculpa, ¿puedes repetir cómo hacer el comentario? Y entran a la columna que les parezca más relevante, o sea, más asociada a su disciplina, a su asignatura, perdón, y abajito hay una crucecita. Se fijan acá abajo de cada columna donde van escribiendo los colegas, hay una cruz. Entonces ahí ustedes pinchan, ingresan, como les digo, si quieren con su nombre y asignatura, y si no, directamente lo que creen que tienen que aprender su estudiante al final de su asignatura. Súper bien, ya me hago muchas ideas al respecto. Nicole, ¿sabes que no me funciona para escribir? Ay, no sé cómo. Martita, ¿cierto? Sí. Tú estás en asignaturas prácticas y profesionales, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces acuérdate, abajito tenemos esta crucecita. Entonces si pinchas ahí, inmediatamente puedes escribir sobre el post-it. No, yo tampoco puedo escribir. A ver, ¿sabes que a mí no me aparece la crucecita, José Rolando? Tampoco. Yo tengo la crucecita, pero no puedo escribir. No, no Es puedo. un signo más. Es un signo Asignaturas más profesionales. al pie de las columnas. Es un signo más que está abajito, al final.
pero no se activa. Quizás si porque mueven... Pero no se activa se ninguna mueve. cosa para comentario. No. Tienes razón, a mí tampoco me lo que aparece la pasa- A mí cruz. lo que pasa, tampoco. profes, lo que pasa, mírenme acá. Cuando yo agrego la cosita más, tienen que hacerle hacia abajo. Háganle hacia abajo y ahí va a aparecer el cosito blanco. Es que ni siquiera me aparece el signo más. Ah, no le Es que aparece el puedo signo baj- más. Es que no No, puedo no bajar aparece el más. signo más. No se puede Ah, bajar y más. si prueban con el clic arriba de la pantalla, Lo que lo están haciendo en tu pantalla, no lo están haciendo en el Padlet. Por eso tienen que ir al link. Tienen que ir al sitio web. Exacto. Yo cuando voy miren, voy a compartir mi pantalla para que veamos el tránsito. Ya esto es importante, es parte del curso, aprender a usar el recurso, ¿sí? Entonces, la idea es que voy al chat, ¿ya? Voy a compartirles la pantalla de todo el proceso. Va a ser raro porque se van a ver ustedes mismos, ¿ya? Pero voy a ir al chat. En el chat van a encontrar un link donde aparece, se me escondió ahora a mí el chat, El chat no aparece, el link no aparece. y aparece un link en el chat. Ese link es el que tienen que pinchar. ¿Lo pueden reenviar? No lo hallo. ¿No lo encontraron? Ya, espérenme un poquito. No, yo lo encontré, pero no me abre. Hay que copiarlo. ¿Sí? A ver, déjenme sacarlo de nuevo para que... Ya. Y ahora se los voy a dejar en el chat. Ah, ya llegó muchas veces. Pinchan ese chat y desde ahí entonces van a la página y ahí pueden editar todo lo que necesiten. Ya. Mientras los profes que... ya, hay algunos que no les lleva directo, entonces pueden copiar el link y lo pueden pegar directamente en la barra buscadora, ¿ya? Eso pasa en algunos casos. Entonces, la idea, ahora, estoy viendo varias de las respuestas que ustedes pusieron, y la idea es que podamos mirar entonces ese sentido último de su asignatura, ese propósito que ustedes tienen escrito en sus programas de asignatura y que a veces se nos olvida un poco y que nos centramos muchas veces más en los contenidos que tenemos solamente que en aquellos propósitos finales, ¿ya? Entonces, miremos. Aquí hay un profesor de microbiología de alimento que los estudiantes deben saber aplicar los conocimientos microbiológicos para que los alimentos puedan ser lanzados al mercado. Tremenda responsabilidad al profe, ¿ya? Ok, tenemos ahí un desafío muy específico. Aquí hay un profesor, Orlando Rojas, que está trabajando en contabilidad y costos y deben aprender a interpretar estados financieros. Perfecto. Hay algunos que, dice acá Denise Quiroz, diseñar y ejecutar investigación en el ámbito educativo, así como también analizar, discutir y transmitir los resultados obtenidos. Súper bien. Si se fijan, estamos pensando entonces en un desempeño, ¿ya? En la mayoría de los casos estamos pensando en un desempeño. Incluso en las asignaturas de alfabetización, si se quiere, decimos acá, deben aprender a reconocer las distintas estructuras que componen el cuerpo humano. Perfecto, ¿ya? Tenemos que aprender a formular preguntas, buscar literatura biomédica, analizarla críticamente, etc. Con esta idea, los que no lo han completado, la idea es que lo vayan completando, vamos a trabajar que la idea que está detrás entonces de perseguir esta meta, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de nuevo con nuestra pantalla, la vamos a dejar guardada esta tarea, ¿ya? Así que por favor, si pueden, déjenla ahí en su visor, de todas maneras esto queda guardado, ¿ya? Y vamos a trabajar entonces con la idea de, con la idea de qué entonces hacemos para perseguir el logro de esa meta, ¿sí? Entonces, pensemos que nuestra meta está hoy día en este circulito medio óvalo amarillo,
Ahí está nuestro aprendizaje, ¿ya? Ahí está el profesor que está esperando lograr el desarrollo de estas habilidades de reconocer las partes del cuerpo, ¿verdad? El profesor de anatomía. Está la profe que está pensando cómo lograr avanzar a que sus estudiantes hagan investigación, el profe que está interpretando investigación biomédica, etc. ¿Ya? Estamos ahí, esa es nuestra meta. ¿Y qué hacemos? Enseñamos para eso. Enseñamos. Pero está archi comprobado que yo puedo enseñar y el otro puede no aprender nada. ¿Ya? Hay un chiste muy tonto en evaluación. Y es que viene una niñita y le dice al hermano, hermano, mira, le enseñé al perro a silbar. Entonces el niñito dice, ya perro, silba. Cira se llama mi perrita, ya. Cira, silba. Y la Cira lo queda mirando con cara de, ¿qué onda tuya? ¿Qué onda? Y bueno, resulta que la Cira nunca aprendió a silbar, entonces la niña le dice, bueno, pero en realidad yo te dije que le enseñé, pero no te dije que ella había aprendido, ¿ya? Esa metáfora, que es un chiste ñoño de gente de evaluación, nos dice que efectivamente yo puedo enseñar y puedo estar hablando o puedo diseñar actividades y creer que el otro está aprendiendo, ¿sí? Y nos llevamos tremenda sorpresa cuando después al final del proceso vemos que en realidad no aprendieron nada, ¿ya? O aprendieron cuestiones muy rudimentarias o en general no tienen la profundidad que nosotros esperábamos y nos llevamos grandes desilusiones en ese contexto, ¿sí? Y esto quiere decir entonces que no porque yo enseñe el otro aprende, porque para que la enseñanza ocurra yo tengo que hacer algunas cosas específicamente y para que ocurra efectivamente y logre aprendizaje. Defino objetivos de aprendizaje, es que es lo que acabamos de hacer un poco, ¿ya? Nosotros en el TDU les pedimos que los redacten, ¿verdad? Tridimensionales y una serie de elementos. Ok, objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr que mi estudiante logre después de pasar por esta experiencia que yo diseñé, ¿ya? Tengo que definir criterios de evaluación y tengo que definir instrucciones. ¿Para qué son esas instrucciones? Para realizar actividades de evaluación que me permitan ir viendo y retroalimentando qué elementos entonces van modificándose con el desarrollo de mi actividad de enseñanza, ¿ya? Entonces, yo voy diseñando estas actividades de evaluación, los pongo a trabajar en grupo, les pongo una situación, analizan un caso, veo ahí al Francisco que trabaja con casos. Y a partir de eso, entonces, es que lo que hacemos para esto es que estamos buscando que mi estudiante aprenda. ¿Qué debe aprender? Acuérdense, lo que ustedes acaban de notar en el Padlet. Y tengo que hacer actividad antes de comprobar eso. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer qué dificultad apareció en ese proceso, ¿sí? Si yo no hago esto, de verdad que lo que está pasando es que no estoy enseñando. Así de simple. Si yo no voy viendo cómo se va desarrollando ese proceso de aprendizaje y simplemente hablo y luego digo, usted lo logró o no lo logró, significa que nunca hubo un proceso de apoyo al aprendizaje. Usted habló y el estudiante repitió, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr entonces recoger lo que está pasando, retroalimentar la enseñanza y entonces efectivamente ahí sí lograr que el estudiante me demuestre si aprendió, ¿ya? Esto lo podemos hacer de distintas formas. Y aquí yo lo invito a que se chasconeen, así de literal. ¿Por qué? Porque la forma en que a nosotros se nos enseñó a hacer esto no necesariamente eran las mejores, no tenían por qué ser las mejores, ¿ya? Acuérdense que la educación es uno de los temas más tradicionales que existen. Entonces, lo que les contaba, esto de definir qué dificultades reconozco en el aprendizaje me permite retroalimentar y después, con claridad de que yo hice algo en ese proceso, realmente después definir qué aprendizaje se logró. Calificación, ¿ya? Es decir, decirle a la sociedad, mire, aquí usted tiene una firma mía como profesional responsable de decir que este gallo logró lo que tenía que lograr, ¿ya? Entonces, eso lo puedo hacer de distintas formas. Puedo hacer actividades de lápiz y papel, ¿verdad?
que en general uno dice, y de nuevo vaya a hacerse una prueba. No, la prueba puede ser un tremendo dispositivo, si está bien hecha, ¿ya? Si tiene unas preguntas que realmente permiten desafiar al estudiante, si realmente ha sido desarrollado el proceso cognitivo a la base antes, etc. ¿Por qué? Porque la prueba me permite pedirles que resuelvan ejercicios, que interpreten información, que contrasten lectura, que expliquen procesos o procedimientos. El profe, por ejemplo, que puede analizar las partes del cuerpo de anatomía, ¿verdad?, que estaba recién comentando, evidentemente una prueba puede ser un tremendo dispositivo para él, ¿ya? Pero por otra parte existen situaciones en las cuales la prueba de lápiz y papel me queda corta, necesito situaciones más reales, ¿verdad? Y desde ahí entonces las situaciones de desempeño tienen la particularidad de que me sirven para organizar debate, para analizar casos, ¿ya?, resolver problemas, estimar costos de inversión, diseñar campañas publicitarias, etcétera, ¿verdad? ¿Todo esto se puede hacer en el sistema virtual? Por supuesto que sí. Tenemos que buscar creatividad y buscar alguna herramienta. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy día. Y también, ojo, tuvimos con reuniones hace poquito con algunos profesores que nos contaban que la otra alternativa, que es la situación auténtica de aprendizaje y de evaluación, por tanto, que es aquella que yo le pido al estudiante que me lo demuestre, pero en una situación absolutamente real, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que con supervisión del profesor, yo voy a desarrollar actividades que tienen que ver con el aporte a la comunidad. Ojo acá, yo los invito ahí a abrir sus posibilidades. Apoyar a microempresarios en medio de esta crisis. ¿Ya? Había algunos profesores que ya lo están haciendo en sus asignaturas, que los mismos estudiantes apoyan a las pymes, por ejemplo, para poder revisar sus estados de contabilidad, por ejemplo, etc. Diseñar material para los profesores en la escuela es algo que estamos desarrollando en el área de educación. Crear tutoriales para el autocuidado en el área de educación física, psicología, ¿verdad?, en enfermería. ¿De qué manera podemos aportar hoy día a la crisis, por ejemplo? ¿Sí? Investigar sobre estos fenómenos que están ocurriendo hoy día. La investigación en sí misma es una actividad auténtica del proceso de aprendizaje, ¿sí? Por tanto, preguntémonos, ok, ¿qué tengo que evaluar? Y aquí viene la pregunta, ¿qué tengo que evaluar? Porque es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Y en segundo lugar, ¿cómo voy a ver que eso se logra? ¿Ya? Les pido entonces ahora que pensemos 2 segundos. ¿En cuál de estas 3 cosas más o menos me muevo? ¿En la actividad de lápiz y papel? En realidad yo necesito una actividad de lápiz y papel, porque lo que yo hago más o menos tiene que ver con eso, con la forma en que el estudiante desarrolla cognitivamente un proceso. Ok, lápiz y papel. ¿Puedo hacerlo en una situación de desempeño, en una cuestión más simulada, por ejemplo? La actividad del análisis de caso que hace el Francisco, por ejemplo. Los pone en un caso, en una situación en particular, y los estudiantes se enfrentan a esa situación, pero en el espacio protegido. O derechamente mi asignatura requiere que los estudiantes vayan a la situación auténtica. Yo necesito verlo actuando, ¿ya?, en la realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto en el contexto virtual? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Algunos profes nos decían que incluso las actividades auténticas hoy día están funcionando más. ¿Por qué? Porque es más fácil juntarse con la gente, ya no hay que trasladarse, sino que este espacio nos facilita, digamos, la vida en ese sentido, y además hay una serie de necesidades que hoy día están surgiendo que a veces ni siquiera habíamos visto, ¿sí? Así que, chasconearse y pensar, ¿dónde puedo estar yo? ¿Qué actividad puedo hacer? Y veamos entonces cómo lo hacemos. ¿Cómo logramos entonces hacer estas 2 cosas? Ojo, retroalimentar, porque si no, no enseñé, ¿ya? Y por otra parte, certificar el aprendizaje, pero ¿cómo en este nuevo contexto? ¿Y a qué me refiero con el nuevo contexto? Me refiero a, no voy a repetir lo mismo que hemos escuchado y conversado todos, pero que estamos con la pantalla apagada. Aquí vemos los chiquillos que están, esta es una foto de internet nomás. Vemos los chiquillos con la cámara apagada, algunos pueden conectarse, otros tienen problemas para cuando les preguntamos algo, comunicarse. De repente está un hermano o un hijo llorando en la casa y tienen que atenderlo. Y además de todos esos problemas, digamos, de estar en el mismo contexto, están las condiciones emocionales. Tenemos estudiantes que están pasando por situaciones complejísimas, ¿ya? Nosotros ahora tenemos estudiantes que han estado con serios temas del contagio, de familiares contagiados, hemos tenido compañeros de trabajo que han estado muy afectados por la situación, y por tanto, evidentemente, el contexto es otro. ¿Cómo lo hacemos para no perder este rumbo, ¿verdad?, que estamos teniendo como profesores universitarios en seguir formando a los profesionales del país, ¿ya? Desde ahí entonces la pregunta que vamos a analizar acá, les pido que las preguntas las hagamos por chat mientras tanto, porque vamos a avanzar ahora
a el desarrollo de la actividad, ¿ya? ¿Cómo evaluar entonces en esta docencia virtual? ¿Ya? Y aquí quiero mostrarles este flujo que estuvimos realizando para ir pensando cómo ir tomando estas decisiones. A veces tenemos tanta cosa en la cabeza que nos cuesta seguir ese flujo de toma de decisiones, ¿ya? Lo primero, me hago la pregunta, ¿qué evaluar? Ya no hicimos esa pregunta, ustedes ya la tienen ahí anotada, la tenemos guardadita en el Padlet. Segunda pregunta que nos hacemos, que es la que se acaban de hacer, ¿cómo lo observo? ¿Dónde los veo? ¿En una situación auténtica? ¿Tiene que ser ahí? ¿Tiene que ser en un contexto de desempeño? Porque si no, no me resulta. ¿Tiene que ser una prueba porque no lo logro hacer de otra forma? Ok, segunda pregunta. Y vamos entonces a ver que tenemos 3 tipos de situaciones evaluativas, en el contexto real, en el simulado, en la prueba escrita, y aquí se nos empiezan a poner otras preguntas, que yo diría que están más difíciles, ¿ya? Si es en contexto real, si tengo que ver a la enfermera o al enfermero atendiendo al paciente, poniendo la inyección, ¿ya? ¿Se puede desarrollar online? La primera pregunta que hago, si esas cosas las puedo desarrollar online, y el flujo nos lleva a decir sí o no. No, resulta que poner la inyección no es algo que yo pueda ver online. O sí, sí puedo ver el procedimiento asociado, ¿ya? Entonces, si eso no puede ocurrir, les pongo un ejemplo, a nosotros nos pasó ahora en las pedagogías. Hay cosas de las prácticas profesionales de nuestras pedagogías, hasta Lomar aquí lo veo, que pueden ocurrir en el contexto virtual, ¿verdad? Pueden ocurrir cuando nuestros estudiantes a lo mejor diseñan una actividad para el colegio, se comunican con algún estudiante, pero hay cosas que derechamente no puede verse en el contexto virtual. Y por tanto vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar para certificar esos desempeños. Por ejemplo, desarrollar actividades con 40 niños al mismo tiempo, que se paran, que se mueven, ¿verdad? Y yo me tengo que mover en el espacio, etc. Eso, entonces, no. Entonces tengo que esperar. Sí. Pero no vamos a esperar así nomás, porque hay muchos de esos desempeños que sí podemos desarrollar, y por tanto, ¿qué necesito para eso? Necesito un contexto, necesito instrucciones, nosotros le llamamos a eso consignas de evaluación, y necesitamos rúbricas o pautas de evaluación, ¿verdad? Lo que ustedes necesiten y puedan visualizar cómo hacer, ¿verdad? Entonces, si tenemos esto, podemos usar las típicas aplicaciones que tenemos en Moodle. Tenemos la aplicación de tarea, tenemos la aplicación de taller, podemos usar videos, podemos cargar la rúbrica, no sé si han visto que se puede hacer esa maravilla, pero tengo la rúbrica en el sistema y voy usándola al mismo tiempo con las distintas actividades. Por tanto, hay todo un background ahí que podemos utilizar, ¿ya? Ok, podemos conseguirnos un contexto, estoy pensando, por ejemplo, en educación física o en el área de la salud. ¿Sabes qué? Sí, podemos hacer grabaciones simuladas respecto de lo que está ocurriendo. No va a cubrir todo el desempeño, pero sí podemos trabajar elementos con nuestros estudiantes en esa dinámica, ¿ya? Luego, me voy a otro espacio y digo, ¿sabes qué? Yo en realidad no necesito el contexto real ahora. Estoy trabajando con mi estudiante y en realidad lo que yo tengo que enseñar, de nuevo, mi meta de aprendizaje con los chiquillos es que experimenten actividades propias del quehacer profesional, pero no tiene por qué ser real todavía, ¿ya? Entonces yo digo, ok, ¿cómo y con qué les diseño esas actividades? Y de nuevo, vamos a ver ejemplos concretos. Necesito instrucciones y necesito una rúbrica. Necesito saber qué me dice que está logrado o no logrado el proceso, ¿ya? Y para eso, de nuevo, tengo una serie de elementos para poder utilizar y les vamos a ver un poquito más en detalle, ¿ya? Y acá viene otro tema. No, yo tengo asignatura de alfabetización, son asignaturas que, igual la alfabetización podría seguir otro camino, ojo, ¿ya? Las asignaturas de esa naturaleza. Por ejemplo, el profesor de anatomía podría pedir que los estudiantes graben un video con las partes del cuerpo, pero ahí uno dice, bueno, pero es que son muchos, por ejemplo. Ya, entonces yo necesito, y en realidad la prueba me resulta el elemento más cómodo para poder evaluar en este contexto. Ya, tenemos varias preguntas ahí. En esa prueba, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Tienen que seleccionar información, es decir, pinchar opciones de las respuestas correctas, o llenar una palabra clave, ¿ya? Por ejemplo. O los estudiantes deben elaborar respuestas.
Deben, por ejemplo, yo les pongo una situación caso o un problema y los estudiantes deben elaborar desarrollando, qué sé yo, un algoritmo en particular, ¿verdad? Analizando una ecuación o desarrollando un ejercicio matemático, o deben elaborar una respuesta escrita respecto de eso. Y entonces, yo tengo acá dos caminos también. Y esto es una idea, ¿ya? Por una parte, sí puedo hacerlo. Puedo hacer actividades de selección, sí. Tanto formativa como sumativamente, sí. El punto es que puedo trabajar y tengo que trabajar con eso resguardando varios elementos. Lo primero es que, y que es lo más evidente, ¿verdad? Y que todos nos imaginamos inmediatamente que se van a copiar la respuesta, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar ahí es que si tengo pura alternativa, entonces a veces, ¿qué pasa? El estudiante le saca una foto, ¿verdad? O anota la respuesta y le pasa a los compañeros, ¿verdad? Un clásico, digamos, desconfianza inicial que se nos va a presentar, ¿ya? Fundamentada o no fundamentada, digamos, ahí tenemos distintos puntos de vista, podríamos tener. Pero lo podemos hacer, y ¿cuál es el problema de eso? ¿Ya? Que vamos a tener la gran duda respecto de si lo que yo me había comprometido a evaluar, ¿verdad? Efectivamente es lo que yo estoy evaluando. Entonces se nos presenta el problema. Tenemos varios recursos, digamos, para poder ir resolviendo esto, pero típicamente hay cuestionarios online en software, ¿verdad? Nuestro mismo Moodle tiene cuestionarios online. Ustedes pueden encontrarlo directamente en su página, están ahí cargados, es cosa de que usted aprenda a usarlo y les vamos a poner tutoriales para eso. El punto es que tenemos que tener varias precauciones. Primero, ojalá usar bancos de preguntas, tener varias preguntas si estamos pensando en estas preguntas cerradas sobre todo, ¿ya? Tener aleatorizada, esto es lo que permite el sistema, uno le pone aleatorizar y digamos el sistema funciona aleatorizando, entonces no todos tienen el mismo orden de las respuestas. Y por otra parte, considerar tiempos adecuados, ¿ya? Esto en un equilibrio de dos cosas, el tiempo adecuado para que los estudiantes tengan un espacio para responder, pero por otra parte, para que no sea, digamos, la opción de pasarse las respuestas entre unos y otros rápidamente, ¿ya? Tenemos un tema aquí, y es que este cuestionario, estábamos hablando con Edison hace un rato que anda por ahí, que es nuestro ingeniero a cargo de los temas del Moodle en particular, y él me decía, ¿sabéis qué, Nico? En realidad, por más que encontremos el software más maravilloso del planeta que están usando en Harvard hoy día y que es carísimo, siempre es vulnerable. Siempre. Porque los chiquillos y sobre todo los chilenos somos pillos. Entonces, sacarle la foto, ¿verdad? Poner un software que grabe toda la cuestión, etcétera, puede siempre ser vulnerado. Por tanto, tenemos dos opciones. Una, pensar que los cuestionarios pueden ser una alternativa, yo creo más bien para trabajar formativamente, es decir, que me permitan recoger en lo sincrónico, acuérdense que estamos en ese mundo todavía, recoger evidencia respecto de lo que están respondiendo y poner, y aquí teníamos una discusión ayer con varios de los que están acá, respecto de usar un video de respaldo. ¿A qué me refiero? No a tener al estudiante, ¿ya?, frente a un video y que se grabe haciendo la tarea, porque actuar es re fácil, pues. Entonces yo tengo la tarea hecha de antes y me grabo haciendo la cosa. No, me refiero a que nos puedan demostrar el razonamiento cognitivo que está sobre la base. Entonces, al menos el estudiante la va a pensar dos veces y lo que va a hacer es tener que grabar un video donde se muestre explicando qué hizo para responder un ejercicio, ¿ya? Esto puede aplicarse para un script, ¿verdad? De un ejercicio estadístico en algún software en particular, donde estoy codificando, puede aplicarse para un ejercicio químico, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo ahora, o puede aplicarse para una serie de otros elementos. El punto es, tenemos hoy día a mano este ejercicio, pero si no lo complementamos con esta idea del video respaldo u otro recurso, es muy probable que aquello que estamos evaluando, tanto formativa como sumativamente, en realidad esté siendo absolutamente nublado. Yo lo esté mirando con unos lentes que están llenos de vapor. Entonces, simplemente no estoy recogiendo el aprendizaje de los estudiantes y mi trabajo entonces no está dando resultados, ¿ya? Entonces, los estudiantes deben elaborar, ¿ya? Ok. Y este camino quizás tiene un poquito más de claridad de cómo ir desarrollándose. ¿Por qué? Yo puedo también usar un cuestionario, claro que sí,
pero el cuestionario a lo mejor le puedo pedir que adjunten una foto, ¿ya? Del cuestionario. Y también le puedo pedir que esa foto que hicieron a mano, ¿verdad? El ejercicio, me lo puedan argumentar, cómo lo hicieron, cuál fue el fundamento que está detrás, en que la X, ¿verdad?, se utilizara o no de esta forma, o que el script que están utilizando lo redacten de tal forma. ¿De qué manera entonces ellos me van explicando? ¿Y por qué no en equipos? ¿Ya? ¿Por qué no pensar en que estas actividades que implican, ¿verdad?, una elaboración compleja de, por ejemplo, alfabetización en mi disciplina, es posible que yo la desarrolle entonces en equipo? Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuál es su principal problema con esto? ¿Ya? Y estoy hablando de cualquiera de las opciones en la que usted está. ¿Qué problema podría estar ocurriendo acá? Me voy a lanzar con lo de la prueba escrita. No, en realidad mi tema es que si lo hacen en equipo, no sé si lo logró efectivamente un estudiante en particular, ¿ya? La idea es que vayan comentando sus problemas en el chat, ¿sí? Entonces, mi problema es que en realidad el estudiante no va a ser él el que lo hizo, porque si lo hacen pares, normalmente hace uno nomás la pega. Ya, bueno, ¿cómo resolvemos eso? ¿Ya? Y si es así, ¿de qué manera oriento el trabajo para que eso ocurra? Quizás puedo hacer coevaluaciones al respecto, quizás les puedo pedir tareas específicas a cada uno. Pensemos la posibilidad, pensando en esta lógica, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? ¿Sí? Entonces los invito a ir dejando en el chat cuáles de estos problemas a ustedes los aquejan, de seguir uno de estos flujos. Ok, sigo el camino del contexto real, sigo el camino del contexto simulado y de la prueba escrita, o de la prueba escrita. ¿Qué problemas se me presentan ahí? ¿Ya? Y esto lo vamos a seguir trabajando. Entonces, pensando en que tenemos acá el desafío de que esto que está acá inicialmente, que es lo que yo quiero evaluar, el qué me va a permitir demostrar que este sujeto, este estudiante, efectivamente está logrando aquel desafío que yo me propuse, luego lo tengo que contrastar con esto. En los recursos, en el objeto en sí mismo, ¿se ve eso? ¿O en realidad estoy puro pidiéndole que seleccione cosas nomás? ¿Ya? ¿O en realidad está tan teñido por la falta de fiabilidad del contexto virtual que en realidad no me sirve, tengo que pensar en otra forma? ¿Sí? Entonces, vamos a darle una vuelta a esto a partir de algunos ejemplos, ¿ya? Les quiero contar un ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes vieron porque lo subimos en una cápsula virtual hace ya un mes más o menos, y este es el ejemplo de mi curso, pero después me atreví patudamente, ya, así que les quiero pedir disculpas a los que sean del área, a hacer ejemplos con otras áreas, ¿sí? Entonces, lo primero es contarles que yo trabajo en el curso de elaboración de instrumentos, y como puse en mi Padlet, yo lo que quiero es que mis estudiantes desarrollen buenos elementos de evaluación, instrumentos de evaluación en las ciencias sociales, ¿ya? Un desafío no menor porque en general los profes de mi área solo hacen pruebas de opción múltiple o ponen fechas, datos y quién conquistó no sé qué cosa, ¿verdad? Y en general eso a mí no me sirve. Quiero que desarrollen otras habilidades los estudiantes de mis estudiantes en la escuela. Entonces, lo primero que hago es pensar en que yo tengo que reconocer qué saben mis estudiantes de entrada, sobre todo en estos contextos virtuales. Porque a nuestros estudiantes muchas veces, cuando llegamos de un nivel a otro, no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, lo primero es poder reconocer y diagnosticar qué cosas saben. Muchos me dicen en esto, es que no saben nada, porque de mi área es muy específica, es muy técnica. No. Ojo, siempre sabemos algo. Y si no sabemos nada técnico, lo más probable es que tengamos intuiciones respecto de cómo funcionan las cosas. Y por tanto, lo importante acá va a ser diagnosticar esos elementos. A esto le llamamos exploración en educación. ¿Cómo lo hice yo? Fíjense, yo lo que quería era que mis estudiantes pudieran diseñar buenos instrumentos de evaluación. Esa es mi meta, ¿ya? Es la meta que yo quiero lograr al final del proceso. Resulta que entonces yo me dije a mí misma, Nicole, ¿qué tienes que hacer para saber cómo los estudiantes están diseñando instrumentos? La respuesta fue que diseñen un instrumento, ¿ya? Entonces, lo primero es que les pedí lo siguiente. En el Padlet, el mismo recurso que utilizamos ahora, que es uno de mis regalones, ¿ya? Yo les dije a los chiquillos, chicos, ustedes los van a contratar en un colegio, los puse en una situación, saliendo de la universidad, y les van a pedir que hagan un instrumento de evaluación. Y entonces le van a hablar al jefe de departamento, y el jefe de departamento les va a pedir esto, y les va a decir que lo manden. Entonces, los estudiantes respondieron más o menos qué harían, y luego me escribieron, lo hicieron, diseñaron un instrumento.
Entonces ustedes me dirán, pero si ni les enseñaste a hacerlo. No importa, ellos tienen intuiciones. Vivieron la escuela 12 años de escolaridad, han vivido en la universidad, saben cómo más o menos se evalúa. Entonces yo les pedí que me hicieran un instrumento, el que ellos quisieran, ¿ya? Después, entonces en Zoom, fuimos mirando los resultados del instrumento y encontramos varias cosas. Algunos estudiantes, por ejemplo, no pusieron ninguna instrucción, solo pusieron criterios de una especie de rúbrica. Otros hicieron una escala, otros hicieron una prueba, etc. ¿Ya? De ahí nos adentramos entonces a actividades de evaluación auténtica. Entonces yo les pedí que trabajaran colaborativamente con las instrucciones de cómo se hacían los instrumentos, y les pedí concretamente trabajar, vamos a ver varias formas de trabajo colaborativo, ¿ya? Pero yo trabajé con el WhatsApp. ¿Por qué? Porque tengo muchos estudiantes que tienen muchos problemas de conexión. Tengo 35 estudiantes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usáramos lo más liviano. El Zoom es muy pesado a veces, ¿sí? Por tanto, usáramos lo más liviano, lo más económico en términos de gasto de datos, y les iba pidiendo entonces que a partir de esas instrucciones que yo les iba dando, en los grupos fueran elaborando una propuesta mejorada de instrumento, ¿ya? Y aquí, ¿qué iba haciendo? Les iba pidiendo ejemplos, partes del instrumento, los iba subiendo en mi clase, todo esto en mi clase presencial, ¿verdad? En mi clase sincrónica, y les iba mostrando partecitas de los trabajos de los distintos grupos. Íbamos evaluando ese trabajo en Mentimeter, ¿ya? ¿Qué hace Mentimeter? Son preguntas inmediatas. Vamos a trabajar con eso ahora también, ¿sí? Entonces vamos lanzando preguntas de distinto formato, naturaleza y unas cosas preciosas, y entonces los estudiantes van respondiendo, evaluando el trabajo de sus pares, ¿ya? Y vamos viendo, no, sabéis que aquí no hay instrucción, la instrucción está poco clara, el ítem no está tan claro, mira, aquí cualquier cosa en realidad no es lo que se está queriendo evaluar, etc. Vamos a la tercera etapa. Y en la tercera etapa de mi unidad, y aquí vamos como en la tercera, cuarta clase, lo que estamos haciendo es pedirles talleres en formato tutoría. Yo esta unidad la acabo de terminar la semana pasada. Entonces, nos juntamos con mi ayudante, que ha sido tremendamente relevante tenerla en este momento. Nos vamos juntando con la ayudante, nos separamos los grupos y vamos intercalando. Entonces, siempre veo alguna vez, al menos yo en tutoría, pero nos vamos intercalando los grupos con la ayudante. Entonces, ¿qué hacemos? La ayudante les va dando retroalimentación, tanto como yo, y en el mismo horario sincrónico organizamos los grupos, ¿ya? De nuevo, esto puede ser a través del WhatsApp, yo lo hago con algunos con WhatsApp nomás, me conecto con los 2, 3 estudiantes por WhatsApp, o directamente lo hago por el grupo de Zoom, ¿verdad? Con las distintas salas de grupos pequeños, ¿ya? Desde ahí entonces hacemos las tutorías, y de nuevo vamos a hacer evaluación de pares, es decir, vamos a mirar el trabajo ya mucho más elaborado con el Mentimeter, pero además autoevaluación. ¿Cómo vamos a hacer la autoevaluación? No con una nota, ¿ya? Ellos no tienen por qué poner nota todavía si el proceso no ha terminado. Por tanto, lo que les voy a pedir es que vean lo que más les está costando hacer a cada dupla, ¿ya? Y en Mentimeter tenemos una forma de categorizar las cosas de lo más complejo a lo más simple, o hacer ranking, ¿sí? ¿Qué hago yo en las últimas sesiones para retroalimentar? Recojo entonces cuáles son las cosas más difíciles que el mismo grupo reconoce, y a partir de eso entonces hago una retroalimentación escrita a cada dupla, ¿ya? A partir de eso los estudiantes me suben finalmente su trabajo final, ya retroalimentado con todas las incorporaciones adicionales, y además pedimos una última evaluación de pares para que finalmente califiquemos, ¿ya? Si se fijan, en toda esta trayectoria yo me tengo que quedar tranquila con que hice lo necesario para que mis estudiantes fueran reconociendo posibles errores y finalmente me entregaran el trabajo para ser calificado, ¿ya? Vamos a otro ejemplo. En química, ¿ya? Le pedí ayuda a una amiga para que me ayudara un poco con esto, porque yo del colegio que no veo estos temas. Salvo en el DDU, que ahí uno tiene background de varios de ustedes y puede aprender bastante. Entonces vamos a pensar en un curso de Química 1 que tiene una metodología para las ciencias que uno podría aplicar, yo diría, a muchísimas áreas distintas. Y la Lore, le doy los créditos, muchas gracias por darme esta idea, porque ella me decía que ellos trabajan cuando no pueden hacer actividades de experimentales, ¿ya? En sincrónico, en tiempos reales, con los estudiantes ahí mismo, con las máquinas, etc. Trabajan con una metodología que se llama POE, ¿ya? Que consiste en la predicción de los fenómenos, la observación del fenómeno ocurrido
y la explicación de ese fenómeno. Y toda la secuencia didáctica la vamos a ir organizando a partir de esos distintos elementos. Desde ahí entonces, para empezar, vamos a diagnosticar. Y vamos a hacer un ejercicio, todo esto basado en el Zoom, ya como plataforma general. Y entonces vamos a trabajar con la aplicación Kahoot. Yo sé que muchos de ustedes la usan, ¿verdad? Y es una aplicación muy sencilla de trabajar, donde vamos haciendo preguntas de respuesta rápida. En el tiempo presencial funciona mucho como las tecleras, no sé si se acuerdan, estas tecleras famosas que un tiempo estuvieron muy de moda, que yo la usé harto de hecho, y entonces vamos haciendo preguntas, pueden ser casos, ¿verdad? Distinto tipo de preguntas, y en este caso en ciencia es una predicción, es elaborar una hipótesis. Entonces, ¿qué pasa si vamos a poner aquí el ejemplo, a la Coca-Cola le incorporo agua? ¿Qué pasa si al compuesto X le incorporo una reacción con otro elemento X? ¿Y qué sucede entonces con eso? ¿Ya? Los estudiantes van a elaborar una primera explicación a un experimento de esa naturaleza. Ustedes pueden trabajar incluso con un experimento de YouTube, que hay millones, ¿verdad? O incluso pedirle a los estudiantes que hagamos un experimento con cosas de la casa. Lo primero, ¿qué pasa si? Etapa 1, ¿ya? No vamos a explicar nada, los profes nos vamos a quedar callados en ese rato. Vamos a pedir que los estudiantes nos reconozcan sus saberes previos. Y vamos a pasar a la segunda etapa, la etapa de observación. Vamos a entonces, esto que les dijimos que podía ocurrir, si pasaba tal cosa, lo vamos a poner en un experimento, ¿ya? Ese experimento lo vamos a observar y le vamos a pedir a los estudiantes que nos expliquen por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿ya? Esta observación entonces del video la vamos modelando, vamos mostrando en el video en el mismo Zoom, vamos explicando qué ocurrió, etcétera. Ok, explíqueme, ¿cómo lo hago? Y ahí de nuevo uso mi regalón, el Padlet, ¿verdad? Y les digo, explíquemelo. Explíquemelo de dos formas. Explíquemelo de manera microscópica y explíquemelo de manera simbólica. Es decir, hágame este ejercicio que hacen los químicos, ¿verdad? Con estos símbolos, la nomenclatura, ¿verdad? Que tiene que ser simbólicamente para la explicación. Y entonces les digo a los chicos que lo pongan en Padlet. ¿Cómo? Porque en el Padlet ahora ustedes escribieron. El Padlet tiene la gran gracia de que uno puede subir ahí fotos, puede subir ejercicios resueltos de otro programa, puede subir lo que quiera. Entonces, usted le puede pedir que haga el ejercicio en una hojita al estudiante, le saque una foto y lo suba. Entonces en su Padlet va a tener distintas hojas de las explicaciones en términos de nomenclatura que los estudiantes realizaron, ¿ya? Desde ahí, entonces el profesor hace la retro, dice, a ver, no, sí, esto puede pasar, pero en realidad no pasó de esta forma, pasó por esta otra composición, pasó porque este elemento con este otro, etcétera. Ya, vamos haciendo todas las relaciones y damos desde ahí nuestra explicación teórica. Desde ahí podemos organizar las lecturas que quizás les dimos previamente, etcétera, ¿ya? Pasamos entonces a la tercera etapa, donde ya el estudiante ahora no solo va a incorporar nuevos conocimientos, sino que va a juntar, va a hacerlo él, ¿ya? Y aquí les podemos pedir varias cosas, pues que hagan ellos el experimento, o que busquen un experimento ellos, o que observen otro video, otro experimento, y que les podemos pedir de nuevo que lo expliquen, pero ahora, por ejemplo, podemos usar las wiki, ¿ya? No sé si las conocen, también están anexadas en nuestro Moodle, ¿verdad? Y la wiki es lo que es hacer una Wikipedia, ¿ya? Tal como la Wikipedia está hecha, saben ustedes, yo me enteré hace poco, debo reconocerlo, que la Wikipedia uno la va construyendo, ¿verdad?, con el tiempo, y los distintos investigadores se van incorporando y van incorporando ideas, ¿ya? Esto lo pueden hacer nuestros chicos, entonces lo que puede ser es que yo le asigne la actividad al estudiante y les pida que construyan una wiki con todos los fundamentos teóricos y empíricos para fundamentar su explicación, que le pongan la nomenclatura que corresponde, etcétera. Y mientras tanto, yo me voy a estar paseando, porque voy a estar mirando los grupos que van a estar trabajando con distintos problemas, ¿ya? O distintos experimentos. Finalmente, llegó el momento de poner nota, pero me quedo tranquila porque todo el proceso yo lo fui desarrollando, fui trabajando con ellos, no estuve solo hablando frente a la cámara, ¿verdad? Y después fui y les mandé una actividad y me tenían que mandar notas, sino que hicimos actividades, incluso ocupando el mismo tiempo que yo me podría haber demorado solo hablando, o menos, ¿ya? Desde ahí entonces, les voy a pedir un quiz, que también lo tenemos incorporado, un cuestionario, que lo tenemos incorporado en nuestro Moodle, donde tenemos N opciones. Es súper dúctil, ¿verdad? El cuestionario que tenemos en Moodle. Pueden subir archivos, pueden poner preguntas cerradas, abiertas, preguntas de distintos tipos, etc. Y
¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a hacer cualquier pregunta, cualquier cosa, sino que lo que vamos a hacer de nuevo es poner otro experimento, ¿ya? Distinto. Les vamos a volver a pedir que lo expliquen y les vamos a pedir, por ejemplo, esta idea de que suban una foto del ejercicio resuelto a mano y que expliquen, y esto es una cosa adicional, que como estamos haciendo esto en el espacio sincrónico, también, obviamente esto ustedes lo pueden transformar al asincrónico. Hoy día la tarea era ver sincrónico, por eso nomás lo estamos haciendo así. Y la idea es que usan los celulares. ¿Para qué? Para que ellos puedan, entonces, puede ser que graben un videito chico donde se muestren haciendo la explicación, ¿ya? Y entonces el cuestionario yo lo tengo, ok, pero además tengo un respaldo de la explicación que me dieron los chiquillos al respecto, y ahí cacho al tiro, pues si está copiando nomás la idea o en realidad la está elaborando. Y por otra parte, les puedo pedir en el espacio sincrónico al azar. Ya, ahora Fernando Lave, venga nomás, y entonces vaya y cuénteme, ¿cómo hizo usted este ejercicio? ¿Cómo resolvió entonces la explicación que estamos desarrollando? Eso lo podemos hacer, ¿sí? Química, vamos al último ejemplo. Estadística, ¿ya? Inferencia estadística, un curso en particular que se da en varias carreras, ¿ya? Pero tiene una connotación principalmente asociada al uso con software especializado, ¿ya? Entonces, podemos ocuparlo para cualquier uso de software. Primero, presentamos un problema, ¿ya? El curso de inferencia causal lo que busca es establecer estudios, ¿verdad? La profe de educación por ahí, de investigación, lo sabe bien, y los profes del área de estadística, donde lo que buscamos es señalar, desarrollar estudios, ¿verdad?, que permitan establecer relaciones de causa-efecto, ¿ya? Entonces, presentamos un problema, trabajamos de nuevo con base en Zoom para el trabajo sincrónico, y desde ahí entonces les pedimos que hagan un modelo. Yo les voy a dar un problema. El problema puede ser, ¿qué efectos tiene, por decir algo, tiene el cambio curricular de tercero y cuarto medio en los logros de aprendizaje de los estudiantes? Ahí tengo un problema, les di ese problema. Ya, pues entonces les pido a los chiquillos que hagan un modelo. ¿Cómo puedo modelar esto? ¿Qué variables hay que incorporar, etcétera? Los chicos me hacen el modelo y me lo mandan de nuevo a mi regalón al Padlet, ¿ya? Le sacan una foto al modelo que hicieron, o lo hacen en una diapositiva, como quieran, y lo suben al Padlet, ¿ya? Ok, después vamos y presentamos los supuestos. El supuesto de independencia, y los profes de esta área obviamente saben a lo que estamos hablando, pero para cualquier área sirve. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las teorías que deberíamos recoger e intencionar? Y desde ahí les pedimos a los chicos que entonces analicen un problema de inferencia, ¿ya? Le damos otro problema. Y aquí puede ser un problema educativo, puede ser un problema de qué efecto tendría en el desarrollo del coronavirus, ¿verdad?, la incorporación del ibuprofeno, ¿ya? Un clásico que estuvimos viendo hace una semana. Entonces, tenemos un problema, les dimos los fundamentos, aquí hay varias clases acá, pues podemos trabajar varias clases haciendo una actividad de este tipo. Y les pedimos a los chicos que investiguen y incorporen acá qué variables incorporar en ese modelo, ¿ya? Estos típicos cuadritos que hacemos en estas áreas. La relación que existe entre estas, cuáles son las variables moderadoras, las variables... Que eso lo hagan ellos. ¿Qué hacemos? Vamos a evaluar si esos modelos incorporan. No los vamos a evaluar nosotros solos, los vamos a evaluar con todo el curso. Vamos a ir mirando entonces estos tipos de diseño y vamos a ir evaluando con el Mentimeter, de nuevo, que es este software para ir mirando preguntas, y vamos a ver, ¿le falta alguna variable a este modelo? Incorporó la variable de la edad de la persona, por ejemplo, en el modelo, al usar el ibuprofeno, incorporó el origen social de la persona, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué variables incorpora nuestro estudiante y si la incorporación de esa variable está bien ubicada en el modelo. Para luego pedirles ya que avancemos a diseñar los códigos, ¿ya? Esto aquí los profes que trabajan en esta área, entonces puede ser que trabajemos con R, con Stata, ¿verdad? Con una serie de recursos que podemos tener a disposición. Entonces le podemos pedir a los estudiantes que, yo hice con R ahora porque sé que como es gratuito, la mayoría trabaja con este software, entonces le podemos pedir al estudiante que diseñe el código, le damos algunas pistas, que diseñen el código para un problema en particular que podemos hacer. Otro problema, no tiene que ser el mismo, otro problema, y vamos
pidiéndoles que compartan pantalla. ¿Ya? Y esta aplicación es muy interesante de incorporar, que es algo sencillo, lo mismo que estoy haciendo yo. Ya, entonces, Patricio, está por ahí usted, ok, compártame su código, veámoslo. ¿Qué podemos mejorar? Entonces, le vamos a preguntar acá a Lomar, ¿qué usted le incorporaría al código? Ya, entonces, estamos haciendo trabajo de nuevo de coevaluación, de evaluación de pares, en un objeto puntual. Pasamos después al taller grupal, donde les asignamos problemas de investigación y les elaboramos, pedimos que elaboren un diseño metodológico y el diseño de los códigos. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ir viendo cómo lo hacen en el Zoom Groups, ¿ya? Si ustedes miran acá, abajito en su pantalla, tienen no sé si están todos con la opción ahora, porque estoy de anfitriona, entonces uno va viendo que hay una opción de hacer grupos, entonces no los voy a tener a todos ustedes acá, porque son muchos, entonces lo que voy a hacer es que voy a armar grupos distintos, y el profe se va a poder ir paseando por los grupos. Además es muy divertido, porque los chicos están hablando de otra cosa, y uno llega, ¿verdad?, y los ve, qué están haciendo. ¿Cuál es la idea? Que los estudiantes en este caso van a estar trabajando en el diseño metodológico, van a estar corriendo el código, ¿verdad? Van a estar viendo qué problemas tienen, y usted entonces se va aproximando a los grupos. Que esté 10 minutos en cada sesión en el rato que estamos trabajando en el mundo sincrónico. Retroalimentó, no sabe que el código no le corre por esta cosa, mira, aquí en el diseño metodológico usted no consideró tal variable, etc. Y finalmente entonces les vamos a pedir que cada grupo, también esto puede ser de otra forma, evidentemente, pero les vamos a pedir acá que hagan una presentación oral. Y que esa presentación oral permita exponer el modelo que utilizaron, las variables que utilizaron, y entonces que vamos a hacer evaluación de pares. Pero no es una evaluación de pares que les va a decir qué nota le pusimos al trabajo de los chiquillos, sino que con el mismo instrumento, con la misma pauta o rúbrica o lo que esté ocupando usted para evaluar, no vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿ya? Pero con lo que esté ocupando usted, lo que vamos a hacer es poder, entonces, pedirle a nuestros mismos estudiantes que realicen sugerencias, entonces, a sus compañeros. Después de ese proceso sumativo, porque los estudiantes pares están viendo cómo, si lo logró o no lo logró, y le están dando sugerencias. Pero después de ese momento final, los chicos nos pueden mandar finalmente el trabajo final, y termina la secuencia, ¿ya? 3 ejemplos. Podríamos estar harto rato más dando otros ejemplos, pero la verdad es que no nos da el tiempo nomás. Pero ¿cuál es la idea? Estoy pegada. No sé si estoy yo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha súper bien. ¿Sí? Ah, ya, genial. Yo los veo medio... Los veo estancados. Bien, se ¿Ya? escucha. Qué bueno. Se escucha bien. ¿Cuál es la idea? Está pegada, Nicole, pero se escucha bien. Hacer este despegar. Pensar ahora en qué podríamos incorporar en nuestra docencia, ¿ya? Entonces, Ahora no escucho. ¿aló? ¿Ahora? Ah, ahora sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, es que se me quedó medio pegado el computador. Pero lo que les pido ahora es que, por favor, piensen brevemente en qué podríamos incorporar en nuestra docencia, de lo que ya vimos. El Mentimeter y... lo encuentro muy La bueno. idea es que vamos a poner acá unas ideas para refrescar memoria, ¿ya? Hola. Para refrescar memoria vamos a ponerlas acá todas juntas. Este PPT lo vamos a colgar, evidentemente, ya, para que tengan ahí esa información y la puedan usar ustedes mismos. Tenemos... Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Soy Sí, Víctor. te Yo escuchamos. sí, ya nos conocemos. Mira, yo utilizo otro sistema, yo utilizo integrado Kahoot con InterDashboard, yo trabajo con TBL, que es Perfecto. enseñanza basada en casos, perdón, en ¿Problema o en caso? no, en equipo se llama. En equipo, El Team-Based Learning. Sí, por lo tanto yo trabajo con los chiquillos en Santiago y también trabajo en Arica con los estudiantes de medicina y enfermería acá. Y en realidad se sirve para la parte sumativa y sirve para la parte formativa. De todas maneras.
sirve para trabajar en equipo. Yo trabajo con el Zoom, los divido en salas pequeñas y le hago las pruebas sumativas, pero lo hago con esa plataforma y en realidad no tengo yo voy a usar Kahoot y todas esas cosas, pero al final con esto no lo necesito. Mira, buenísimo. Entonces, Porque, la idea, profes, ahora es que podamos ir mirando esa experiencia. Vamos a dejar ahora un minuto directo para que conversemos sobre esa experiencia. Solo recordar esto, ¿ya? Tenemos para retroalimentar en medio de mi exposición, y como dice Víctor acá, súper importante, la herramienta no es con un puro fin. O sea, uno perfectamente puede ir innovando, puede ir mezclando. TBL es un ejercicio maravilloso, le vamos a pedir a Víctor que nos cuente en detalle cómo lo hace, porque es un ejercicio muy, muy potente que nos puede ayudar muchísimo en este contexto. Entonces, retroalimentamos en medio de mi exposición, podemos usar todas estas cosas. El Mentimeter, el Nearpod, el Kahoot, el Padlet también nos sirve para ese proceso. Pero, por ejemplo, para retroalimentar colaborativamente, ¿ya? Yo me meto entonces a los Zoom Groups, como decía el Víctor recién, el mismo Padlet tiene la gracia, no sé si fijaron, que permite la copia buena, la copia positiva. ¿Ya? Estoy en un curso ahora de investigación con algunos de los colegas que están acá, de hecho, y lo que uno va viendo es que mira para el lado y dice, yo debería ir siguiendo una línea parecida a esta, y bueno, y cambio lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y eso es súper bueno, porque está permitiendo entonces el trabajo colaborativo y me permite entonces retroalimentar mi trabajo. Pero también tenemos opción de retroalimentación de producciones más complejas, de cosas que requieren un desarrollo más complejo. Está ahí el GeoGebra, que los profesores de matemática trabajan muchísimo. También, ojo, está anexado al Moodle, para los que no lo han visto, está anexado ahí. Tenemos el taller, ya, como el envío de taller. La gracia del taller es que puedo poner la rúbrica ahí mismo, pero además de eso, puedo hacer que los estudiantes se crucen. Entonces, que unos evalúen a otros, sin hacer toda esa lata de descargar el archivo, mandárselo al otro, sino que todo ahí integrado. Los cuestionarios, que tienen muchas opciones para poder hacer tipos de preguntas para nivel formativo y sumativo, y las wikis también están incorporadas a nuestro sistema, y muchos otros más. Ya usemos también los celulares, ojo, es un tremendo recurso que la mayoría tiene. Les vamos a dejar algunos tutoriales acá, que los vamos a linkear después en la página web de la UNIE, evidentemente, y tenemos otros más. Solo para mostrarles que en realidad basta con que conozcamos los recursos y después empecemos a googlear, y hay un montón de tutoriales, o pueden pedirnos apoyo directamente en la UNIE para que los podamos asesorar con esos temas. Y la idea es que podamos entonces ahora, antes de pasar a la actividad ya de mañana, podamos pensar en qué ideas vamos a incorporar y vamos a trabajarlo con Menti. A medida que vamos a ir trabajando con Menti esta actividad, la idea, les voy a poner el chat del Menti para que puedan ingresar, y vamos a ir compartiendo entonces nuestras experiencias. ¿Ya? Les voy a mandar el link en el chat. Ahí está. Ya, mandamos los tutoriales a los correos, ni un problema. Súper bien. Entonces, vamos a dejar ya están varios escribiendo, el link ahí del Menti, y la idea es que ustedes incorporen qué cosas ahora podrían entonces incorporar en su docencia, ¿ya? Tanto a nivel sumativo como formativo. Vamos a dejarlo escondido un ratito para mostrar después los ejemplos. Y la idea ahora, profes, es que podamos ir compartiendo experiencias. Nos quedan unos minutitos para que podamos abordar algunas experiencias, ideas que ustedes ya hayan implementado, algún recurso adicional que no hayamos mostrado, para que podamos entonces ir recogiendo ideas. También pueden ser sugerencias de capacitación, etc. Ya tenemos a Francisco Javier Salazar. Profesor. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Varias cositas bien breves. Uno, los que tengan problemas con Zoom, Zoom es una aplicación que ocupa bastante procesador. Por lo tanto, apaguen la gran mayoría de las aplicaciones que tengan encendidas, y si están con el fondo atrás virtual, más sobrecarga su computador, sobre todo si no un computador de alta gama. Ya, así que un dato si les Buen sirve. consejo, profe, gracias. No, de nada, para eso estamos. Lo otro que quería mencionar es que yo desde hace ya unos 4 años utilizo el aula virtual, Moodle, en Flip Learning. O sea, los chicos tienen un video, muy simple, un video y una lectura. Y al final un quick test que a veces puede ser 1, 2 o 3 preguntas, pero que me garantiza, y ese quick test evaluado.
O sea, al final del semestre, los 12 o 13 quiz test dan una nota, una de las 3 notas que tiene la cátedra. Entonces los chicos ven el video, generalmente videos bastante lúdicos, que sean de interés para ellos, son de ingeniería civil mecánica. Por ejemplo, el caso de la estafa de Volkswagen en los vehículos petroleros. Les encantó el video. Después un pequeño paper sobre lo que es la ética, y después cuando llegan a la clase tienen que venir con preguntas. Bueno. Entonces, eso es muy simple, no necesita tanto trabajo en programar módulos, y crea un contexto para la clase que ya los trae bastante activo y con preguntas. Incluso ellos mismos te apuntan, eso, profe, que le pasó a Volkswagen, le pasó al Ford Pinto. Yo no tenía idea, así que anoté, Bueno. y investigué, y estaba más interesante todavía que el de Volkswagen. O sea, también uno, al darle cancha a ellos, tiene la oportunidad de aprender de su investigación. Eso. Buenísimo. Un abrazo a todos, que estén bien. Muchas gracias por esa experiencia. Voy a ir respondiendo una pregunta que aparece acá, muy interesante. ¿Cuáles serían los indicadores evaluativos aplicados a este tipo de trabajo? ¿Ya? Buena pregunta. Le podemos pedir a Francisco ahí que nos ayude un poco en ese caso en particular, pero particularmente es una pregunta que debería ser aquel elemento que nos hacemos todo el rato en evaluación, ¿ya? Primero, necesitamos tener mucha claridad del qué evaluar, pero ese qué evaluar tiene muchas partes, es una cosa gorda. Cuando yo digo, por ejemplo, mis estudiantes tienen que elaborar instrumentos de evaluación, yo tengo que ir desglosando eso, ¿ya? Le llamamos indicadores de logro para las pruebas y le llamamos criterios de evaluación para los instrumentos más auténticos de desempeño, ¿ya? Entonces, cuando miramos eso, tenemos que poder observar la posibilidad de mirar esto en partecitas para llegar al objeto. Entonces, en el caso que está planteando recién Francisco, él está mirando varias cosas ahí. Está viendo, ¿verdad?, la aplicación de los conceptos clave, me imagino, Francisco, cuando está analizando los quiz. Cuando ellos te comentan, ¿verdad?, los resultados del análisis del paper, me imagino que estás viendo si lograron comprender la metodología y resultados del proceso. Sí. Me imagino también que estén incorporando conceptualización propia del área, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo no solo tengo que tener claro el qué evaluar, y voy a ir de nuevo al ejemplo más duro, quizás, por ejemplo, de anatomía, donde los estudiantes tienen que reconocer las distintas partes del cuerpo, por ejemplo. Ok, ¿qué implica eso? ¿Qué implica ese reconocimiento? Que los estudiantes saben, digamos, mirar un cuerpo y entonces indicar cuáles son los distintos elementos, ¿verdad? Ok, sí, eso es uno de los elementos que yo espero. Ok, ¿qué son esos elementos en el tronco superior del cuerpo? ¿Qué sé yo? Por tanto, necesito, anatomía tiene 80 personas, me dicen por acá, súper bien. ¿De qué manera, entonces, consolido, elaboro una estrategia que me permita retroalimentar esas habilidades, ¿verdad? Ese reconocimiento de las partes del cuerpo, y a partir de eso, entonces, ¿de qué manera vamos a ir organizando las distintas situaciones evaluativas? Entonces, súper buena pregunta en la que se refería a los criterios, a los indicadores de logro. ¿Qué estoy mirando? Acá no se trata solo de hacer actividades entretenidas, sino que, ¿qué es lo del aprendizaje que yo tengo que alcanzar, lo que estoy observando en esa situación evaluativa en particular, a lo largo del proceso y al final, ¿ya? Eso, preguntas, si hay algún comentario, observación, no veo más manitos. Había alguien que quería comentar su experiencia, parece que el profesor Víctor Rocco, que estaba comentándonos algunas de sus ideas con el TBL. Hola. Hola. Víctor. Mira, lo que pasa es que esto está en un marco integrativo, en la cual el objetivo fundamental es la integración de la actividad básico-clínica a los alumnos de segundo año de medicina de aquí de esta universidad y de tercero de la Universidad de Tarapacá. Eso lo creé hace como 3 años atrás, en la cual el TBL está dentro es la parte didáctica, pero el corazón los hago pensar en un caso clínico, integrando todo lo que es las ciencias básicas con las ciencias clínicas, haciéndolos pensar en ello. Entonces, está muy romántico además. ¿Víctor? ¿Víctor?
Parece que se nos cayó el Víctor. Mi señal está inestable, va y viene. Es un Sí, está sistema, es un sistema que yo creé y lo he evaluado durante 3 años, y en realidad en la parte sumativa los promedios son sumamente altos. O sea, los promedios de los alumnos es alto, y lo he probado en enfermería, en medicina, en todo. Y la gracia de esto es que los alumnos en la parte sumativa tienen un taller que, además de sumativo, también se hace inmediatamente la retroalimentación. Y los exámenes lo hago en la Interdashboard, pero inmediatamente nosotros evaluamos, por ejemplo, el examen o la prueba del PEP, se hace y se evalúa inmediatamente. Entonces, y es en tiempo real. Esa experiencia la entregué a la gente de la Chile, que es la DEXA. Ahí entregué esa metodología. Yo la he estado trabajando durante 3 años y ya lo tengo integrado con la gente de enfermería en otros cursos que tienen de enfermería. Y se puede trabajar en ingeniería también, o en cualquier otra ciencia, porque consiste en hacer una preaula. Primero ellos tienen que leer, yo les doy todos los apuntes, todas las cosas, y cuando llegue el momento del TBL, ellos tienen que hacer una prueba individual, sumativa, y después hacer una prueba colectiva, que son las mismas preguntas, pero tienen que discutir. Y después de ahí ellos envían y yo saco un promedio de las dos. Entonces doy 50 y 50%, de manera que se equilibre el individual con el colectivo. Posteriormente ellos tienen que desarrollar en el taller una experiencia en la cual están con mapas mentales. Ellos tienen que, el caso clínico lo tienen que representar en un mapa mental. Si no, yo no sé si realmente aprendieron. Y lo hago trabajar en base a escenarios, no en diagnósticos, sino que en escenarios. Y esos escenarios ellos tienen que llegar a descubrir cuál es el escenario, y tienen que fundamentar el escenario, tienen que buscar información con el sistema que se llama la metodología Gavilán, que es para buscar información de Internet. Y yo utilizo eso, iba a usar Kahoot, pero ahí tuvimos drama, digamos, y ahí introducé el Interdashboard, que me da toda la plataforma, que yo me la conseguí con la gente de Singapur. Y mandé una carta al CEO y me entregó por 3 meses gratis la plataforma, y realmente ha sido excelente, porque no puedo usar el Moodle, porque el Moodle no puedo ver a la persona. En cambio, si uso el Zoom con el Interdashboard, lo usamos las dos cosas juntas. Por lo tanto, yo estoy viendo a los alumnos lo que están haciendo, y también lo estoy evaluando y sé lo que está pasando, y me entrega toda la información. Víctor, y además se lo entrega. Te vamos a contactar para que nos cuentes un poco más de estas aplicaciones, porque sería súper importante quizás hacerte una entrevista, así que le decimos a los profes que nos puedan seguir. Solo para aclarar, porque están preguntando hartos por el chat, el TBL, el Team-Based Learning, es una experiencia que consiste en 2 grandes cosas, diría yo. Primero, le doy al estudiante una lectura, ¿verdad? Un video, lo que ustedes quieran, con un problema. Desde ahí entonces, lo que les pedimos a los chicos es que respondan un test individual. Esto, ojo, los profes de anatomía, de las ciencias básicas, masivas, es maravilloso, ¿ya? ¿Por qué? Porque les doy la respuesta individual, ellos responden individualmente. Y después les pido que se junten en grupo a responder el mismo test, ¿ya? ¿Qué hace el test? El trabajo colaborativo, por eso se llama Team-Based Learning, aprendizaje basado en el grupo, ¿ya? Genera que los mismos estudiantes se ponen a conversar para resolver el problema. Y a partir de eso, entonces, es que vuelven a responder el test, pero ahora tomando una decisión grupal, ¿ya? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden usar esto para sus clases en términos formativos, y como lo hace el profesor Rocco, para lo sumativo también, ¿ya? Entonces van complementando los 2 tipos de iniciativa, y esta especial para grupos masivos. Es una estrategia que se hace y se utiliza sobre todo para grupos masivos, pero también pueden ocuparlas con grupos pequeños. Yo también lo ocupo bastante y funciona bastante bien y genera una magia muy interesante. Y es que la primera respuesta, en general, tengo pocos resultados positivos, digamos, pocos buenos resultados, y en la segunda respuesta, que es grupal, yo entonces le pido a cada grupo, ya, a ver, ¿usted qué me dijo? La B, yo de la pregunta 1, la B, la A, la C. ¿Y qué genera eso? Genera que yo voy retroalimentando los errores, ¿sí? Entonces, en ese momento, voy pudiendo decir, ¿y por qué este grupo llegó a la A y este a la B? Ah, llegaron por tal y tal razón. Desde ahí, entonces, genera que siempre la segunda respuesta, que es grupal, siempre, casi en un 80%, señor Rocco, ¿sí o no? Sí. Mejora y se acerca a la respuesta correcta.
¿ya? Es casi mágico. Y es el valor del trabajo colaborativo, de qué manera, como cuando conversamos entre otros, la cosa se acerca a lo más correcto, ¿ya? Desde ahí entonces, súper interesante que lo puedan incorporar. Vamos a entrevistar al profe Rocco, si hay alguien más que tenga alguna iniciativa, estamos cerrando. Les pedimos que nos anoten acá en el chat porque queremos contactar esas prácticas, por favor, ¿ya? Perdona, le estoy mostrando cómo es mi proceso. Ahí está es que todo. no vamos a alcanzar, Víctor, no vamos a alcanzar porque tenemos que cerrar ahora. Está bien, pero ahí está todo, cómo trabaja el sistema. Nada más, para decirle que eso está dentro de una... Vamos a pedirle al Víctor, que ya que tiene el material armado, que podamos grabar una capsulita, por favor, Víctor, te pedimos. Sí, voy a sacar esto al tiro. Alguno de los talleres que vienen, para que nos podamos contactar contigo y a lo mejor ahí nos pueda explicar más en detalle. Me parece muy, muy valiosa la experiencia que trajiste a colación hoy día. De hecho, no lo habíamos pensado tanto para incorporar, así que... ¿Van a mandar la información por correo? Sí, les vamos a mandar la información por correo, ¿ya? Se llama Target Insight. Solo para terminar, para que miremos el producto de sus trabajos, ¿ya? Este es el Mentimeter. Acá se ve en la versión de que yo les mandé, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de preguntas. Voy a mirar acá solo para que vean. Todas estas formas de pregunta tenemos para que ustedes puedan hacerles a sus estudiantes. Y en este caso, si se fijan la respuesta, tenemos que ganó, digamos, las cosas que podrían incorporar, el Padlet, mi regalón, me alegró mucho, el Mentimeter, el Zoom Groups, ¿verdad? El Kahoot, los talleres, ¿verdad? Pero existen muchísimas más otros elementos que ustedes incorporaron acá, que entonces podrían incorporar eventualmente a su docencia, ¿ya? Les queremos dar las gracias por hoy día, por haber participado en este taller. Los queremos invitar a que mañana puedan estar, porque nos vamos a centrar en las actividades asincrónicas, ¿sí? ¿Qué manera podemos hacer cosas parecidas a esta, pero no necesariamente en el mismo espacio del Zoom, sino que ocupando otras estrategias? Y además les queremos pedir, por favor, que nos escriban los profes que estén haciendo iniciativas. Desde ahí vamos a contactar a un par de ustedes desde ya, pero también queremos preguntarles si hay algunos más de ustedes que estén haciendo esto. Quizás nos pueden levantar la manito ahora, para que podamos anotar sus nombres y poder dirigirnos a ustedes. Estamos creando conocimiento, estamos creando formas de evaluar en este contexto, y desde ahí entonces les queremos pedir la ayuda para que la comunidad universitaria completa pueda transformarse en un espacio de verdad de aprendizaje en este contexto de pandemia que tanto nuestro país y el mundo lo necesita, ¿ya? Les agradecemos mucho entonces, sabemos que estamos en la primera línea educativa, no estaremos, ¿verdad? Bueno, Víctor está haciendo las dos cosas, lo veo ahí, que están las dos primeras líneas, pero en realidad sabemos que hoy día el esfuerzo que estamos haciendo como profesores universitarios es porque tenemos todo el interés de poder mejorar los aprendizajes de nuestros chicos y hacerlos lo mejores posibles. Eso. Les agradecemos mucho, los esperamos mañana, recibimos sus sugerencias al correo, si hay algo que quieren abordar en particular, alcanzamos a meterlo mañana, bienvenido sea, y les anotamos al tiro las manitos que están arriba para poder contactarlos y pedirles que veamos cápsulas virtuales directamente o que nos puedan colaborar en alguno de estos talleres hacia adelante. Eso. Muchas gracias a todos y todas.